Creamos un proyecto nuevo. Vamos a seleccionar los clips que deseamos adicionar en el video en el círculo, y si lo queremos previsualizar es solo cuestión de presionar con el dedo el clip de video. Una vez ya seleccionados, le damos al botón de agregar. Como escucharon, estos clips tienen audio, lo cual en este caso les voy a silenciar en el botón que va a silenciar todos los clips en la línea de tiempo. Vamos a agregar la música en el botón de sonido y vamos a escoger esta. Podemos seleccionar una estrella para tenerla en nuestra lista de favoritos. Se agregó a la línea de tiempo, seleccionamos en la línea de tiempo el audio y se habilita abajo los recursos de edición para el audio. Presionamos corte paralelo y es aquí que se pone interesante con la nueva función. Iniciamos la música y con nuestro oído marcamos el ritmo a nuestro gusto en el botón de agregar ritmo. Vamos a escuchar para marcar el ritmo como queremos y vemos que las marcas se resaltan cuando pasa la línea vertical. Podemos borrarlo si no nos gusta esa marcación de ritmo. Es posicionarnos en la línea vertical sobre la marca y se habilita el botón de eliminar. Vamos a eliminar todos para mostrar la nueva función correctamente. Y aquí está la función que va a generar automáticamente la marcación del ritmo con solo mover el botón a la derecha. Una vez que marcó de manera automática, se habilitan dos opciones de ritmo 1 y ritmo 2. El ritmo 2 tiene las marcaciones cortas entre sí. En este caso voy a seleccionar el ritmo 1 con presionar el símbolo abajo inferior derecho de check. El ritmo 1 con marcaciones más largas y aquí dependerá cuál nos conviene usar. Si observan, las marcaciones se pueden ver en la línea de tiempo del audio y ya aquí nos ayudará bastante en hacer las transiciones con el ritmo para darle ese toque al video de manera más profesional. Ahora aquí seleccionamos en la línea de tiempo sobre el clip y podremos ajustar con el dedo justo sobre la pestaña blanca al final del clip. Lo cortamos llevando justo en la marcación y con un pulso más preciso él busca posicionarse en la misma marcación. También podemos apoyarnos colocando la línea vertical justo en la marcación del ritmo. Es muy sencillo y preciso en la verdad. Con un poco de pulso logramos cortar al ritmo de la música. Puedes usar un lápiz capacitivo que va a ser aún más fácil al momento de editar en el teléfono. Le dejo abajo en la descripción el link de cuál yo uso. Aprovechando, voy a dividir el audio como ven y luego lo elimino para dejar justo al final. Y le damos un toque al final del audio llamado desvanecer y podremos seleccionar desaparición progresiva justo en el pequeño círculo. Y podemos presionar varias veces para determinar el tiempo que queremos que se desvanezca el audio al final. Vamos a escuchar cómo quedó. Ahora vamos a ver cómo quedó haciendo los cortes justo en las marcaciones de ritmo que usamos. Vamos a agregar unas transiciones animadas para hacer más profesional la edición del video. Es solo presionar entre los clips una pequeña franja o parche y nos va a mostrar muchas transiciones animadas y muy profesionales. Como ven, podemos previsualizar y si nos gusta seleccionamos en el símbolo de check para que se adicione entre los clips. Aquí ya quedará al gusto de cada uno y mira que tiene muchos por escoger y muy buenos por cierto, como dije, muy estilo profesional. Debemos verificar una vez que agregamos la transición animada si respeta la transición en ritmo porque puede pasar con algunas y ahí tendremos que ajustarlo nuevamente para que cuadre con el ritmo de la música.
En las transiciones animadas podremos ajustar el tiempo de su transición que nos ayudará a darle el ritmo justo en la marcación. Como recomendación, una vez que agregues la transición animada, valídate si queda en la marcación de ritmo. Si no quedó, lo ajustas en el clic como te lo indiqué anteriormente. De verdad me encanta esta aplicación ya que nos ofrece tantos recursos de edición profesional y gratis sin marcas de agua. Muy amigable su interfase y con esta nueva función podremos editar como profesionales. Vamos a ver cómo nos está quedando con las transiciones animadas. No te olvides de suscribirte en el botón rojo de suscribirse aquí abajo, que es gratis, y activa las notificaciones con la campanita porque vienen más tutoriales y así estarás notificado. Y por supuesto ese like porque esto lo hago para ti. Bien, ya agregué las transiciones animadas en esta demostración y ahora a ver qué tal. Voy a usar solo como una pequeña muestra para un próximo video sobre el keyframe o fotograma clave. Otra función que nos va a ayudar con nuestra creatividad a hacer videos profesionales desde nuestro teléfono y gratis, sin marca de agua y ninguna otra limitación. Veamos cómo quedó entonces en esta edición de muestra rápida. Betakiller 00 Tuto. Todo lo que aprendo también lo enseño. Hasta la próxima.